Bienvenidos a su iglesia Árbol de Fe, Esperanza y Amor. Pues vamos a iniciar con la escuela dominical. El día de hoy el tema es la actitud en la adoración. Para todos los que aún no tienen libro, es la página 95, si quieren irse por ahí. Quiero, antes de empezar la clase, no voy a orar, voy a leer la aplicación para la vida y luego ya después hacemos una oración. Pero primero quiero que vean, hay una foto en el libro de una persona que se puede ver en el libro muy sonriente. Y si ustedes lo miran, mi hermana también puso en su presentación una persona así, una persona muy contenta. No va a hablar de esto la clase, pero el autor lo quiere plasmar por una imagen. Dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. Nuestra actitud, como debe ser en la adoración, debe ser de gusto, de gozo, de alegría. Pero también vamos a ver otras cosas como debe de ser la adoración. Entonces, idea central. Debemos acercarnos a Dios con un corazón centrado únicamente en Él. Vamos a ver cómo podemos llegar a esto. Aplicación para la vida. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida y el único al que debemos toda nuestra total adoración. Nos vemos bombardeados por las ocupaciones que requieren nuestro tiempo y demandan nuestro pensamiento y energía. Es cierto que debemos prestar atención a las cosas importantes, como nuestras responsabilidades familiares y laborales. Sin embargo, aunque hagamos todo esto, lo que tenemos que hacer, nuestro enfoque nunca, Sin embargo, aunque hagamos todo esto, lo que tenemos que hacer, nuestro enfoque nunca debe desviarse de dar a Dios nuestra adoración. Cuando mantenemos nuestro corazón y nuestra mente enfocados en Él, abordamos apropiadamente todas las áreas de nuestra vida. Así lo señaló Jesús al decir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Notemos que Dios no dice que primero busquemos las cosas y luego el reino. En eso, si quieren señalarlo, si lo quieren resaltar, donde dice, Dios no dice que primero busquemos las cosas y luego el reino. En eso subrayenlo en su libro. Pero si Dios es el centro de nuestra devoción y nuestro corazón está enfocado a darle adoración por encima de todo lo demás, entonces podemos confiar que Él hace su voluntad en nuestra vida, porque eso es lo que le agrada a Él. Eso es lo que le agrada a Dios, si lo quieren señalar. Si Dios es el centro, podemos confiar que Él hace su voluntad en nuestras vidas. Ahora sí, vamos a orar. Vamos a orar porque quería leerles eso al principio y luego empezar con oración. Pero debemos de acordarnos que Él debe de tener toda la adoración, Él debe ser el centro y Él se debe de poner primero. Pero no quería orar sin recalcar esto. Padre Santo, Señor, gracias por tenernos nuevamente ante tu presencia, Señor. Toda la honra, toda la gloria sea para ti. Agradecemos mucho el estar nuevamente en tu presencia. Permite que esta clase sea de bien para nosotros. Perdónanos por cualquier error, cualquier omisión, cualquier mal pensamiento y ayúdanos a ver lo que realmente tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a ver la pregunta número 1. ¿Desea tu corazón adorar a Dios y buscar su reino en primer lugar? Esa es la pregunta número 1. Y pues todos estamos aquí, lógicamente todos pues contestaríamos que sí, pero vamos a pedir unas respuestas que si no estamos en ese momento, lo estuvimos en el momento en que no lo buscábamos. Entonces queremos
buscar en el interior de nosotros una respuesta real, una respuesta, y van a ver por qué debemos de ser así, para que otros vean y para que otros sigan. Lógicamente que la respuesta más lógica sería que sí. Le voy a decir mi respuesta. La respuesta de un cristiano novato sería que sí. Cuando vienes al cristianismo, sí, sí, sí. Pero cuando ya estás en el cristianismo, te das cuenta de que no eres tan santo como piensas, o no eres tan bueno. Pero siendo introspectivos, siendo introspectivos y sinceros, el ser humano, dependiendo de su edad y condición, tiene y se pone obstáculos para priorizar sobre la adoración y la búsqueda del reino de Dios. Prioriza su sustento, sus metas personales, su entorno, que es su entorno, amistades, relaciones, familias, y lo pone primero solo al madurar en cuanto a Cristo y experimentar su gracia, lo hace por sí mismo, antes no. Solo por la enseñanza en la palabra lo haría antes que por experiencia. O sea, es cierto, todos venimos a buscarlo, pero no en todo momento, porque siendo sinceros, muchas personas venimos y no tenemos a veces los recursos. ¿Y qué es lo que primero que buscamos? Tener los recursos. No buscamos primero el reino, o sea, siendo sinceros, no, hubo un punto de nuestra vida que no buscamos primero el reino. Tal vez ahora es avanzada nuestra edad o algo ha pasado que ha cambiado, como lo dije, por una experiencia, que te das cuenta que hacer las cosas conforme Dios quiere es el real camino. Pero vamos a contestar todos una pregunta que a veces no nos deja tan bien, pero que es una respuesta sincera. O sea, es mi respuesta. A veces no lo hice, ¿por qué? Por cuestión económica, a veces porque prefería las relaciones, priorizaba la familia, buscar los afectos, buscar primero el bienestar económico. Entonces, la pregunta es, ¿desea tu corazón adorar a Dios y buscar su reino en primer lugar? Tal vez ahora sí, pero en algún momento no fue. Entonces, lo que quiero es que nosotros nos veamos introspectivamente cuando yo no quise ver el reino, porque pues es verdad, yo primero busqué terminar una carrera, no busqué primero irme a estudiar esto, lo estoy estudiando ahorita. O sea, ¿cómo voy a decir que yo lo he hecho primero? No, es cierto, no lo he hecho. Entonces, si alguien quiere dar alguna respuesta a esta pregunta, ¿desea tu corazón adorar a Dios y buscar su reino en primer lugar? ¿O lo fue todo el tiempo? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sí, es una respuesta personal, como todas. Sí, lo cómodo para mí sería decir que sí, pero realmente haciendo un examen de conciencia, pues no, ¿verdad? A mí. A veces pienso, o muchas veces pienso primero en mí, mis intereses personales, familiares, de trabajo, que poner a Dios. Por todas las cosas que vienen, que han pasado y que vendrán, siempre es, en este caso estamos ya entendiendo que debe ser al revés. Lo dice muy claro en Mateo 6:33, pero pues muchas veces en mi vida ha sido el contrario, ¿no? Ver a Dios como algo, cumplir, muchas veces ir a cumplir, vamos a misa el domingo, se cumplió, vamos a seguir en lo que estábamos después de misa. Vamos a la iglesia cristiana el miércoles, o voy a la iglesia cristiana el miércoles, y se acabó, y lo que sigue, y a seguir. No, es siempre. Muchas veces en mi vida he puesto primero a mí, y después a mí, mis intereses personales, y no escuchar la palabra de Dios. Dios siempre está ahí, siempre está hablando, está tocando la puerta. En este momento de mi vida he decidido abrir la puerta y que se quede conmigo. Y he decidido, como dice el canto, seguir a Cristo. Pero Y voy a tener un comentario más adelante sobre eso que dice el hermano. Pongan atención lo que él dijo, que él siempre recuerda esa canción. Perdón por interrumpirte, sí, pero va a ser importante. gracias, es una
cántico muy importante para mí y que cambió mi vida en muchos aspectos. Pero en esta mi respuesta es no. Ok, amén. ¿Alguien más? Sí, no, vamos a continuar. Y es como les digo, o sea, no somos malas personas o no estamos haciendo lo incorrecto por decir soy demasiado trabajador. Pero si no le das su lugar a Dios, tú puedes decir el domingo no fui, ¿por qué? Porque tenía trabajo. El sábado puede pasar, pero si ya lo haces parte de tu vida, priorizar más el trabajo que Dios, eso es lo que no está correcto. No está incorrecto faltar algún tiempo. O si no puedes venir el domingo porque es el día que tú trabajes, está bien, pero tú puedes tomar otro día para Dios. Y eso es lo que debemos de ver. En realidad estamos buscando primero el reino de Dios. ¿Nuestro corazón en realidad lo hace? ¿O hay cosas que nos angustian? ¿Qué dice la Biblia? Salmo 41 al 5. Esta vez voy a dejar que si alguien déjenme lo leo yo. Voy a dejar otros textos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cánticos nuevos, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, oh Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Alguien que quiera leer lo que sigue? Okay. Un corazón que adora a Dios por encima de la adversidad, un corazón que adora al Señor confía en que Dios obra en todo momento y bajo toda circunstancia sin considerar la situación que estemos enfrentando. Aquí vemos a un verdadero adorador. Primero, la adversidad no debe limitar nuestra adoración. El salmista no describe la razón de su angustia, pero entendemos que es una situación de vida o muerte, ya que dice estar en el pozo de la desesperación, en medio de un lodo cenagoso. Esto alude a un sepulcro o al Seol, un concepto asociado con la muerte. Segundo, aún en esa condición, él expresa que espera pacientemente al Señor y clama a Él por liberación. Esperar en el Señor no es algo pasivo, es confiar en que Dios obrará a su tiempo y a su manera, y que Él cuida de nosotros en todo momento. Si pueden, vamos a hacer una pausa. Si pueden subrayar esto. Esperar en el Señor no es algo pasivo. Es confiar en que Dios obra a su tiempo y a su manera y que Él cuida de nosotros en todo momento. Sí, me gustaría también que lo subrayaran para que se lo llevaran a casa. Puede continuar, hermano. Adorar a Dios y esperar pacientemente su manifestación hacen una diferencia sobre cómo enfrentamos la adversidad y somos librados de esta. Adorar a Dios produce gozo en nosotros. La adoración es un encuentro con Dios que nos da aliento y un gozo sobrenatural para levantarnos del vacío más profundo y doloroso. Así lo declara el salmista al decir cómo Dios le respondió en medio de su dolor, inclinándose a él y escuchando su clamor. En Salmos 41. En esta descripción vemos cómo Dios no solo lo liberó de su aflicción,
sacándolo de ese pozo y afirmando sus pies sobre una roca, sino que además le puso un canto nuevo, que es una alabanza al Señor. El gozo que Dios pone en nuestro corazón viene como resultado de su continua presencia en nosotros, a medida que lo buscamos. Él cambia nuestra tristeza por gozo, en Isaías 61:3. Si quieres, déjame y te leo Isaías 61:3. Dice así el texto: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. Oleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espiritual. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ok. Lo cual nos lleva a inspirar a otros para que también alaben a Dios. El salmista también expresa su adoración al reconocer todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida y en su obra. Un corazón que adora a Dios no pasa por alto cada bendición y expresión del amor de Dios. ¿Continúo? No, está bien ahí. Está bien ahí. Entonces, ¿qué nos dice? A medida que buscamos, Él cambia nuestra tristeza por gozo. Nos lleva a inspirar a otros que también alaben a Dios. Antes de hacer la pregunta, les voy a leer el comentario del maestro. La primera línea del Salmo 40 nos dice que el rey David lo escribió y se considera uno de los salmos mesiánicos, al menos la primera división de los versículos 1 al 10. Los versículos del 6 al 8 son textos que citó el autor de Hebreos, quien hace una referencia al sacrificio y a la obediencia de Cristo. El tema de la salvación y la liberación de Dios se ve en todo el Salmo. Por otro lado, el clamor del rey David, su alabanza y su adoración también son notables, tanto su lamento como su respuesta. Se puede ver ahí cómo se lamentaba el rey David. ¿Y quién era el rey David? Era un rey. Y tal vez es uno de los personajes favoritos de todos. Era un rey. Y estaba clamando, estaba angustiado. O sea, ¿a quién le clama un rey? ¿A quién más que un rey? Es como nosotros nos sentimos angustiados y a veces decimos, no, pues él no debe de tener problemas. Él está mejor tal vez económicamente que yo, o de salud que yo, o él tiene otras condiciones de vida que yo. Y erróneamente nosotros a veces cuando hacemos las cosas como dice el hombre, lo hacemos acercándonos. Buscamos otro tipo de acercamientos en lugar de acercarnos a Dios. Porque hasta llega un punto que tú te das cuenta que aunque no tengas todo el dinero, que aunque tengas toda la salud, que aunque tengas lo que tengas, va a haber algo que no se puede solucionar, que solamente Él lo puede solucionar. Imagínense qué problema sería que un rey estaba angustiado. ¿A quién más? Si tú eres el que estás más arriba de la cadena. O sea, ¿a quién le clamas? ¿Y qué es lo que causa? Que sus seguidores también clamen a Dios. Por eso Él es un hombre conforme al corazón de Dios. No es un hombre que solamente piensa en hacer las cosas por él mismo. Tal vez tenía una angustia y podía ver, soy una estratega, soy un gran rey, mi ejército lo va a librar, lo voy a hacer a mi manera. Y no se angustió en eso. No nos dicen qué era lo que le angustiaba, pero haya sido lo que haya sido, alguna enfermedad, alguna situación o algo, él clamó a Dios. Entonces es lo que debemos de hacer, clamar a Dios. Esperar al Señor por su salvación tiene un énfasis especial en este salmo.
El rey David abre este salmo de liberación al escribir: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El tema esperar en el Señor se aborda con frecuencia en otros salmos. Manifiesta un deseo intenso de intervención del Señor y una gran confianza en su liberación. Esperar al Señor no debe verse como una actitud pasiva de inactividad. Si por el contrario denota una acción de espera y deseo por Dios en medio de una angustia muy profunda. Aunque el Salmo 40 no indica la causa de esta gran aflicción del salmista, según las imágenes descritas en los primeros versículos, entendemos que es una situación de vida o muerte. La ilustración de un pozo en las Escrituras, en la escritura hebrea, se asocia con un sepulcro o con el Seón, un lugar espiritual en donde se creía que descendían los muertos. El vocablo usado en el Salmo para describir este pozo es bort. También aparece en la historia de José, cuando sus hermanos se quisieron deshacer de él y lo arrojaron a un lugar profundo. Imagínense el sentimiento de él de sentirse en un pozo. Y yo creo que muchos nos hemos sentido en ese pozo. O sea, y si no se han sentido, bendito sea Dios, no se sientan así. Y por eso nos dan las Escrituras. Es muy difícil cuando tienes la experiencia y decir, aquí estaba la respuesta y no tuve que haber pasado por esto para poder entender. Pero lamentablemente por nuestras actitudes muchas veces tenemos los oídos cerrados. Y ahorita van a ver cómo Él nos abre los oídos. Y no entendemos y no sabemos. Solo hasta la experiencia, como les decía en mi respuesta al principio. Por experiencia, las experiencias nos cambian a veces. Pero si nosotros tomamos conciencia que aquí en la Biblia están las respuestas, vamos a poder evitarnos tal vez muchas ¿cómo se dice? Muchos malos ratos. Sea cual fuera la situación tan difícil que enfocaba el salmista, el texto nos muestra que Dios puede librarnos de nuestro más profundo dolor e intervenir en cualquier situación, y que nuestra adoración a Dios se debe elevar a Él en todo momento. En los primeros versículos del Salmo notamos un gran contraste entre la angustia y la liberación. El dolor puede hacernos sentir como descendiendo a un pozo de lodo, pero Dios nos hace subir a la roca y enderezar nuestros pasos. Además, Dios pone un cántico nuevo en nuestra boca, y de esta manera muchos se inspirarán para alabarlo. Igual que el temor y la duda pueden infundir en otros, la alabanza al Señor produce en aquellos a nuestro alrededor un efecto para hacer lo mismo y para confiar en Dios hasta en medio de la angustia, de la más angustiante adversidad. Confiar en Dios y adorarlo en nuestro momento tiene un papel muy importante en cómo enfrentamos la adversidad. La confianza y la alabanza hace que Dios se manifieste en nuestra vida. Esta comunión con Dios nos lleva a ver las innumerables maravillas de Dios. Si bien el salmista podía contar y describir la situación de dolor, al ser liberado por Dios no puede enumerar toda su grandeza y cuánto han aumentado sus maravillas. La pregunta número 2. ¿Te es sencillo adorar a Dios cuando estás rodeado de una gran adversidad? ¿Te es sencillo adorar a Dios cuando estás rodeado de una gran adversidad? Pues para mí es muy sencillo acercarme a Dios. Cuando estoy en una gran calamidad, corro a Dios, como correr con el papá, y suplicar por mi necesidad. Pero es muy difícil estar con un corazón gozoso y alabarle con alegría, ya que me encuentro angustiado por la situación.
Y pues estamos viendo, como les dije, que si miran la foto, no es la manera de acercarnos a Dios. Imagínense venir aquí con un corazón totalmente destrozado a alabarle a Dios. Pues es nuestro sentir, pero tal vez no es el correcto. Tenemos que, si tenemos cualquier situación, pues dar nuestra mejor cara. ¿Alguien que quiera responder a la pregunta 2? Buenos días, Dios les bendiga. Fíjate que cuando estaba leyendo esta pregunta, me quedé pensando y honestamente y tristemente andamos en un mundo muy acelerado. Yo la verdad sí me olvido, por lo mismo de querer solucionarlo yo. Y es donde después pasé el tiempo y recapacito y dije, me estoy olvidando del principal. Le pido perdón. Que me empiece a dar sabiduría para solucionar el detalle que tenga. Y ahorita volviendo a este pasaje de la Biblia, me llamó la atención de que dice, cántico nuevo me diste. Sí, una nueva En medio, y si lo han puesto a prueba, porque yo lo he hecho, me ha pasado, que a veces cuando me siento presionado, por así decirlo, vienen en mí alabanzas, y la verdad que me olvido, y la verdad que es algo que uno no puede describirlo, simplemente te sientes en paz cuando traes un cántico en ti, se hace que lo cantes, se hace que lo chifles, o sea que lo tararees, como sea, pero empieza a fluir tu día mejor y la situación se va abriendo puertas. Y la verdad que, pues sinceramente, como vuelvo a repetir de esta pregunta, yo a veces me olvido, pero hay que recapacitar, nada más. Amén. Amén. Salmo 40, 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Él hace tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Alguien que quiera leer lo que sigue? Y resalten lo primero. La obediencia a Dios y su palabra nos lleva a una verdadera adoración. Amén. Dice, la obediencia a Dios y su palabra nos llevan a una verdadera adoración. Una adoración sin obediencia no es una adoración verdadera. El rey David adoraba a Dios y elevaba su canto, exaltando sus atributos. Esta es una forma de alabar a Dios con nuestras palabras. Sin embargo, la prueba de fuego de toda adoración involucra el corazón. Y por lo tanto, nuestra obediencia a Dios, la obediencia nos lleva a... Vamos a subrayen eso donde dice, la prueba de fuego de toda adoración involucra el corazón, nuestra obediencia a Dios, si quieren, o por lo tanto nuestra obediencia a Dios, para que lo resalten ahí. Puede continuar, hermano. Sí. Dice, y por lo tanto nuestra obediencia a Dios, la obediencia nos lleva a experimentar una comunión de intimidad con Dios que no podríamos disfrutar de otra manera. Ahora, obedecer a Dios no debe verse como una obligación o causa de angustia. El rey David sabía que debía vivir con obediencia a Dios y así lo escribió. Hacer tu voluntad me ha agradado. Un momento. También quiero que subrayen ese párrafo. El rey David sabía que debía vivir con obediencia a Dios y así lo escribió. Hacer tu voluntad me ha agradado. Subráyelo y márquelo mucho, porque el rey David
sabía. Él lo sabía. Muchos no lo sabemos. Él lo sabía. Por eso llegó tan lejos. Puede continuar. Sí. Vivir bajo la voluntad de Dios es lo correcto y adorarlo produce gozo. Recordemos que la obediencia y la adoración siempre van de la mano. La obediencia a Dios involucra al corazón. La palabra de Dios nos enseña que guardemos sus mandamientos y estos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Déjame, primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La falsa adoración sucede cuando el corazón no está involucrado. Por lo Ahí tanto, también subrayen eso. La falsa adoración sucede cuando el corazón no está involucrado. Es también muy importante. por lo tanto, nuestras acciones estarán lejos de darle gloria a Dios. El corazón rendido de la persona es lo que realmente agrada a Dios. Podríamos hacer un sinnúmero de buenas obras y hasta dar todo lo que tenemos, incluso a nosotros mismos, pero aún así nuestro corazón puede estar lejos de agradar a Dios. Amar a Dios y su palabra es vivir de acuerdo a sus preceptos y mandamientos, y la palabra de Dios siempre nos lleva a amarlo, a Él por sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:4. Viene más abajo. Ok. Considera el corazón de la escritura hebrea, porque contiene el más grande mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. También subrayen de donde dice Deuteronomio hasta donde termine. Porque como lo dice, Deuteronomio 6:4 es considerado el corazón de la escritura hebrea, porque contiene el más grande mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es como te dice, y te dice que hay un solo Dios. Viene, pero eso lo estudiamos luego con calma. Vamos a hacer la pregunta número 3. ¿Has experimentado gozo al obedecer a Dios aunque no fue sencillo? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Has experimentado el gozo al obedecer a Dios aunque no fue sencillo? Pues yo sí. Aunque no lo entendí en su momento, Él me muestra que su decisión fue la mejor. Puedo ver lo que el libro y la gracia tuvo conmigo, como él me libró, perdón, y la gracia que tuvo conmigo. A veces han pasado cosas en mi vida y que yo no entiendo, y cuando me doy cuenta, pues veo que pues fue lo mejor, o veo todas las situaciones de lo que Él me libró, y a veces no lo entendemos porque nosotros lo pedimos todo el tiempo, líbranos del mal, pero a veces no estamos dispuestos a tomar su decisión. Estamos dispuestos a pedir y queremos pero cuando es su decisión, es muy duro y sufrimos, nos aferramos, nos lastimamos. Pero cuando dejamos que las cosas viajen y nos involucramos en las cosas del Señor, las cosas son mucho más sencillas. ¿Alguien más que quiere responder? ¿O nos pasamos a la pregunta 4? ¿Por qué es importante adorar y alabar a Dios en comunión? Alguien que tenga una respuesta. Esta respuesta ya no es personal, ya va a ser más compleja,
pero alguien que tenga una respuesta. ¿Por qué es importante adorar y alabar a Dios en comunión? Hermanito Arturo. Gracias. Encontré un artículo de un estudio especial para esto y me gustó que dice: la adoración corporativa, o sea, en comunidad, en grupo, nos ayuda a despertar nuestro espíritu y reconectar con la realidad última. Cuando nos sentimos desorientados o abatidos, acudir a la presencia de Dios en comunidad nos aclara la mente y enciende nuestro corazón. La comunidad de adoradores nos proporciona un sentido de seguridad y pertenencia. No estamos solos en nuestra fe, sino que formamos parte de una gran familia de la fe. Esto nos anima y nos fortalece en medio de las pruebas. La oración corporativa es un catalizador para nuestro crecimiento espiritual. Al contemplar a Jesús juntos, nos transformamos gradualmente a su imagen. Esto a mí me ha servido mucho, a mi familia también. Lo mencionaba en la celebración del segundo año de la iglesia, nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo, que dice, le digo que el sentido de pertenencia, el llegar, el ser recibido, el que te saludan, el que te sientes parte de la familia, de la fe, que nos hace más seguros, nos da seguridad. La apertura que tiene el pastor de darnos oportunidad de servir en todos los aspectos, no nada más en el micrófono, no solamente al dar la palabra, porque es algo muy celoso que en otras partes desafortunadamente no se ve que haya esa apertura. Tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad que nos da al poder, tan solo como en estos estudios, es importante el que tenemos el estudio, que tenemos el material, que tenemos un lugar donde nos recibirlo, que tenemos los instrumentos de medios de comunicación, que podemos esa escuela otra vez entenderla, escucharla. Para mí ha sido mucho crecimiento y, como dice la palabra, aún no ha terminado nuestro proceso. También me gustaría contestar lo que decías antes. Decías que en medio de la dificultad, la pregunta 3, sí es difícil, pero también es importante, porque muchas veces lo que tú decías no sabemos a dónde nos lleva Dios, no conocemos nuestro final, pero Él sí, Él sabe cuál es nuestro propósito en la vida. Nosotros lo estamos entendiendo, lo estamos estudiando. En Juan 13:7 dice, Jesús les dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Confiados en su palabra y en esa promesa de salvación, pues aquí estamos todos presentes. Gracias. Amén. Y también con respecto a por qué debemos de estar juntos, recuerden que en la Biblia dice, animados unos a otros. Entonces nos debemos de congregar, y esto es en sí la esencia, lo que trata de decir el autor, que debemos de animarnos. No es, miren, como experiencia personal, yo recuerdo cuando iba a la iglesia evangélica con mi abuelita, nos decían, alguien que quiera participar con un texto o con un testimonio. Y todas las reuniones no había alguien que no se parara. Cuando estaba muy chico no lo entendía. Después de grande sí lo entendí. Lo dejé de ver porque me alejé. Y otra vez lo entiendo, y más con esta clase, la importancia que es dar un testimonio. Porque Él lo hace para que lo digamos. O sea, debemos de ser un testimonio. O sea, haya hecho lo que ha hecho. No somos todos santos. O sea, no podemos venir santos a la iglesia. Él, así con los problemas que nosotros tenemos, como nosotros estamos, cuando Él nos saca de una situación, es bueno que se vea la obra de Dios, porque eso anima a otros a adorarlo. Eso es también como se esparce su mensaje. O sea, tenemos que dar un testimonio, no solamente buen testimonio, sino también las maravillas que ha hecho. Por eso el salmista dice, diste cántico nuevo a mí. O sea, nuestra expresión ya no es la misma. Ya no me expreso igual. Ya sé que no lo hago yo todo porque todo lo merezco. No, es porque Él me lo da. No lo merezco. Y cambia
La hermana parece que quiere participar. Muy buenos días. Yo nomás quería leerles el Salmo 133, referente a la armonía que deben tener los hermanos. Y dice el cántico gradual de David, dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes del Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Voy a leer el comentario sobre el Salmo del 40, del 6 al 8. El autor de la carta de Hebreos 10, del 5 al 7, cita el Salmo 40, del 6 al 8. Entonces eso es importante. El autor de Hebreos, que es otro libro que ya lo vimos, cita esto que estamos estudiando, pero él lo cita con otro contexto. Dice, él explica refiriendo a la obra redentora de Cristo. ¿Qué es la obra redentora? Pues que Él nos redimió nuestros pecados, que Él los tomó. En Hebreos 10, 5 al 7 lo ven así, por si vemos otra forma de verlo. Dice que la obra redentora de Cristo, que el sistema de sacrificio, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento no era suficiente para expiar pecados. Eso es lo que toma ahí. No era suficiente para expiar pecados. Es importante notar que el libro de Hebreos toma la versión Septuagésima que dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones. No te agradaron. Entonces dije: he aquí que venga, oh Dios mío, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así dice en esa versión. Dando enfoque muy personal a la obediencia de Cristo a ir a la cruz. En este contexto, Charles Spurgeon señala que los sacrificios y holocaustos habían tenido su valor como ejemplo de lo que habría por venir. Pero cuando Jesucristo, el antitipo, vino al mundo, dejaron de tener valor, igual que las velas dejan de tener sentido y se reiteran cuando sale el sol. Está un poco difícil, a lo mejor el hermano Arturo Arriaga me está mostrando, hizo una muy buena investigación. Él sabe el concepto de qué es el antitipo. Si quieres, déjame, les digo los conceptos que él tiene para lo que acabamos de leer. ¿Qué es el antitipo? En un contexto bíblico, es el cumplimiento de una verdad revelada anteriormente en las Escrituras. Ok. O sea, Jesucristo ya estaba revelado con anterioridad. También nos tiene más conceptos, más o menos lo sabemos, creo la mayoría, que es un sacrificio, que es un holocausto. Tal vez no lo tenemos. ¿Tienes el del holocausto, hermano? ¿Qué es la expiación? La expiación es un término clave en la teología bíblica. En hebreo significa cubrir. Este concepto se relaciona estrechamente con el día de la expiación, donde se ofrecían sacrificios específicos para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Amén. Acuérdense que ya no somos judíos. Los sacrificios y la ofrenda del Antiguo Testamento se realizaban en respuesta a la actividad de Dios con su pueblo, ya fuera como adoración, perdón, pacto o consagración. Sin embargo, no solo este texto de Salmos 40 nos dice que estas ofrendas no eran suficientes para agradar a Dios. Otros textos nos señalan que estos sacrificios y holocaustos no eran lo primordialmente que agradaban a Dios. Por falta de tiempo no se los voy a leer, que es el Salmo 15 del 22 al 23, del 12 al 17,
que es donde hace referencia. Más bien, estos textos nos llevan a entender que lo realmente agradable al Señor es vivir con obediencia bajo los mandatos de su palabra, de manera similar al rey David, que la verdadera adoración por encima del sacrificio es la obediencia y la humildad ante Dios, y así lo expresa. No quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Eso está en Salmos 51, 16 al 18. Podemos adorar a Dios exaltando su nombre y sus atributos, o dando gloria a Dios por sus obras, pero la adoración también se expresa día a día cuando honramos al Señor mediante nuestras acciones y mostramos un espíritu quebrantado ante el Señor. Dios no va a despreciar a un corazón que está totalmente contrito y humillado ante su presencia. Esta es la verdadera adoración. Entonces lo vemos mucho, lo oímos, que es tener un corazón contrito. Dice que para adorar, para caer en la verdadera adoración, tenemos que tener un corazón contrito. A lo mejor le estamos cantando y no lo tenemos y decimos, no, yo tengo un corazón humillado, soy humilde, pero tienes un corazón contrito y no sabemos el concepto. Entonces se los voy a leer. Un corazón contrito es un corazón quebrantado, arrepentido y dispuesto a cambiar. En la Biblia se refiere a un estado de dolor y rechazo por el pecado, con la intención de no volver a cometerlo. O sea, tenemos eso, así está nuestro corazón. Algunas características de un corazón contrito son reconocer que es un pecador. Reconocer que se es un pecador. Muchas veces pensamos que somos demasiado buenos. Pensamos que tenemos una moral muy alta y eso no nos deja ver. Y eso es una falsa adoración. O sea, si nosotros nos vemos que nosotros hacemos, oye, yo hago dono, diezmo, hago todo, pero si tú no te reconoces que tú eres pecador, porque tú debes de tener algún pecado, y si tú empiezas a ver a los demás, eso no es que tener un corazón contrito, eso es venir y dar una falsa adoración. O sea, vienes y te sientas aquí y estás siendo hipócrita. Y eso no le agrada a Dios. Y se lo recalco porque esa es la intención del autor y esa es la intención de este salmo que les acabo de leer. Otra característica del corazón, aparte de esa, porque esa es nomás la primera, es ser humilde. Tenemos que venir con humildad. Y ser humilde es no sentir que todo lo puedes. Es saber que todo es gracias a Él. Estar dispuesto a cambiar. Eso es muy duro. Porque yo crecí con mucha gente. Yo tengo un tío que es pastor. Yo conozco demasiados vecinos que son evangélicos, son bautistas. Y por lo general tenemos más en estas dos doctrinas que como aprendemos, creemos que todo lo sabemos y a veces no estamos dispuestos a cambiar porque fuimos criados. También en el catolicismo pasa, o sea, ¿por qué rezas? Si lo lees en el catecismo que no lo debes de hacer. Te dice el padre en el catolicismo, te dice, no debemos de tener, y le dices tú, cuando tienes una plática personal, ¿y por qué lo hacemos? No, nosotros no lo pedimos que lo hagan, pero es la costumbre de la gente. O sea, ¿cómo no estamos dispuestos a cambiar, como dice el pastor a veces, por nuestras tradiciones? Venimos con un corazón dispuesto a cambiar o pensamos que como fuimos inculcados es la forma correcta, porque todos lo pensamos que esa es la forma correcta. Ser obediente a Dios, pues de esa ya hablamos. Dejar de hacer las cosas a la propia manera. O sea, poner primero lo de Dios, no poner nuestras cosas, hacerlo de la manera que Dios quiere.
aprender a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. Dejar de hacer las cosas a nuestra manera y hacerlas como a la manera de Dios. Vamos a leer Salmos 40 del 9 al 11. He anunciado justicia en gran congregación. He aquí, no frenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes. No escribí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. ¿Alguien que quiera leer lo que sigue? Dice, la adoración en comunidad. La adoración a Dios tiene lugar tanto de forma muy personal en nuestro interior como también en comunidad con el grupo de creyentes en el Señor. En estos versos del Salmo 40, el salmista declara que él adora a Dios anunciando su justicia en medio de una gran congregación y de la misma forma manifiesta la misericordia y la verdad del Señor en una gran asamblea. Dios nos ha hecho para que formemos parte de una familia espiritual que es su iglesia y que juntos lo adoremos. A Él le agrada que proclamemos sus virtudes y atributos y que en medio de la comunidad de fe alcemos nuestra voz y todos exaltemos su nombre. Salmos 34:3. El rey David lo escribió así al decir que con sus labios expresa su alabanza, publicando la fidelidad de Dios y su salvación. Bendecir el nombre de Dios en público no debe ser motivo de pena, sino por el contrario. La alabanza genera seguridad en el creyente e inspira a otros a adorar a Dios de la misma manera. La adoración nos bendice. En el Salmo 40 vemos cómo el salmista bendice a Dios con sus palabras y su obediencia, y a medida que adora a Dios, cambia su estado gradualmente. ¿Lo continuó? Sí. Ok. Él comienza a describir su situación como si estuviera desesperado en un pozo de lodo. Pero al esperar al Señor, adorarlo, obedecerlo y publicar su fidelidad y salvación, es grandemente bendecido. Con esta descripción, entendemos que aunque la alabanza solo le pertenece a Dios y Él no comparte su gloria con ningún otro, al bendecir a Dios en total y completa adoración, nosotros somos grandemente bendecidos. Como parte de esta comunión con Dios, el salmista pide que la misericordia y la verdad de Dios lo acompañen y lo guarden siempre. Experimentar esta bendición solo es posible cuando adoramos a Dios y vivimos bajo su voluntad. Amén. Esta pregunta quiero que se la lleven ustedes y la contesten con ustedes mismos, solos. ¿Cómo Dios te ha bendecido luego de adorarlo y obedecerlo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Yo les puedo decir que los que me conocen saben que yo parece que no, pero sí hago ejercicio de repente. Tengo mis años que le doy bien duro hasta que trueno y estoy como 2 años sin hacer ejercicio. Pero nunca hay tiempo para el trabajo, nunca hay tiempo para las cosas. Pero cuando hacemos lo que Dios, miren, yo me siento realmente sano. Realmente he podido hasta bajar de peso por muchas otras situaciones. Pero ya no me enfoco en eso, me estoy enfocando en lo de Dios. Y todas las cosas que yo me enfocaba, solas se me dan. Solas se me están dando. Entonces quiero que ustedes se lleven esa idea. ¿Qué
¿Qué es lo que ha cambiado en mí por seguir a Dios? Ponlo en práctica. Adora a Dios por medio de tu obediencia. Reflexiona en qué aspectos de tu vida puedes tener una mayor consagración a Dios. Recuerda que la obediencia demanda un propósito. Quizás Dios te esté llamando a un servicio en particular. Ora pidiendo al Señor que te muestre cuál aspecto de tu vida necesitas rendirle a Él. Siguiente punto. Adora a Dios con tus palabras. En tu tiempo con Dios, al orar, levanta tu voz y declara las virtudes del Señor. Los atributos divinos como son su misericordia, su fidelidad, poder o grandeza, son de inspiración para alabarlo con sus labios. No olviden nunca, cuando están orando, cuando están alabando, cuando están hablando de Dios, siempre decir lo misericordioso que han sido con ustedes. Eso es alabarle de alguna manera y eso contagia a la gente. Debemos de hablar de su fidelidad, cómo Él estuvo con nosotros cuando nosotros no estuvimos con Él, porque nosotros nos apartamos. Él es fiel con nosotros, pero nosotros no. Yo no he sido fiel todo el tiempo, mas Él siempre ha sido fiel conmigo. Cuando yo no era fiel con Él, Él hizo cosas por mí maravillosas y nunca me dejó. Y Él seguirá siendo fiel con nosotros. Su poder, que todos vean que Dios es poderoso. Dios no es un cuento, Dios es una persona poderosa. Tenemos que decirlo todo el tiempo. Su grandeza, lo grande que es, hasta dónde alcanza su poder. Tiene que salir de nuestros labios. Tenemos que decirlo, como les decía. Cuando estaba chico, todos los días era alguien que quiera participar, decir un texto o decir un testimonio. Y nosotros no estamos diciendo testimonios tanto. Tenemos que testimoniar lo que es cada semana Dios con nosotros. Adorar a Dios en comunidad. Ese siguiente punto. Haz un esfuerzo para que seas un fiel asistente a las reuniones de adoración de tu iglesia. Disfruta el tiempo de alabanza y adoración con tu familia en la fe. Levanta tu voz al cantar y orar. Adora el nombre de Dios. Ok, hermanos. Y pues esta fue nuestra clase. Quiero agradecerles y quiero que se hayan llevado algo bueno para sus vidas y espero que lo estudien en casa. Tenemos el material y tal vez pongamos el material en el internet. Si no lo piden, se los enviamos directamente. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu increíble poder y misericordia y por darnos estas palabras el día de hoy. Gracias por traernos con bien. Te pedimos que nuestro servicio sea de bendición para ti. Queremos agradarte y queremos expandir tu palabra. Discúlpanos por cualquier error cometido y llénanos de tu bendición. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias.